Hola chicos, bienvenidos a Tiempo para Aprender, tercero de secundaria. Aquí en USMPTV aprende con todo. Anteriormente hablamos sobre las relaciones internacionales que se dieron en el siglo XIX entre las grandes potencias de Europa. Pero hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante que tiene que ver con la industria y la tecnología. Por ejemplo, antes, si querías tomarte una foto con tus amigos, tenías que ir a la tienda y comprar un rollo como este, para usarlas en una cámara como esta, y después volver a la tienda para revelarlas y sacar una foto como esta. Qué diferencia, ¿no? Antes era todo un trámite, en cambio ahora solamente agarras tu celular y te tomas como 500.000 fotos, incluidas los selfies, claro. Pero este ejemplo es solo uno de los muchos que forman parte de una revolución industrial y tecnológica. ¿Cómo, cuándo y dónde empezó? Quédate aquí porque conocerás la respuesta. Hoy en día a nadie le es ajeno el internet, una tablet, un smartphone, un WhatsApp, un carro, un ovni o un dinosaurio de 3 cabezas. Ok, no, nada de ovnis ni dinosaurios de 3 cabezas. Pero todo lo anterior sí, y es que la tecnología cada año avanza y nos sorprende con más y más cosas alucinantes que nos simplifican la vida. Mejor, viajemos al pasado para ver desde cuándo el hombre comenzó a descubrir e inventar nuevas cosas. Ya, sí, la aparición del fuego en el periodo neolítico fue importante. Pero lo siento, señor cavernícola, porque hoy hablaremos de descubrimientos más avanzados durante un proceso conocido como la Gran Revolución Industrial. Definamos ese término. Revolución industrial es el proceso de transformación económico, social y tecnológico que surge a mediados del siglo XVIII. Veamos los 3 cambios más importantes. Desarrollo de la tecnología. No es que de frente hayan creado un iPhone o el televisor, sino que la gente cambió la fuerza animal primero y luego su propia fuerza de la chamba por la de las máquinas activadas por el agua o el carbón. Además de difundirse el uso de la electricidad y el petróleo. O sea, en resumen, se cambió la fuerza animal y humana por la fuerza de las máquinas. La segunda fue la nueva organización del trabajo. Trabajar en el campo o hacienda era cosa de ayer. Ahora lo que estaba de moda era ir a las ciudades para trabajar en las fábricas, lo que significaba concentración de máquinas más obreros. Por último tenemos la expansión del mercado. Antes la gente solo producía cosas para ellos o sus familias, pero con la llegada de las máquinas ya no se produjeron 1, 2 o 3 cosas o productos, sino que surgió la masificación o producción masiva, donde se producían cientos o hasta miles de cosas y en muchísimo menos tiempo. Esto se resume en producción en masa más ahorro de tiempo. La revolución industrial ha sido una de las más importantes de la historia humana y actualmente todavía la vivimos y se suele separar en 3 fases. La primera se dio en Gran Bretaña, entre 1760 y 1870, donde ocurre una gran revolución en la agricultura, la demografía, entre otros. Esto se expandiría también en otros países, principalmente en Estados Unidos y Alemania, lo que sería conocido como la segunda fase de la revolución industrial entre 1870 y 1920. Y la tercera ocurriría desde 1940, pero no precisa una fecha de término, porque perdura hasta el día de hoy. Veamos más detenidamente lo que ocurrió en cada revolución. La primera revolución industrial se desarrolla en Gran Bretaña entre 1760 y 1870. No te olvides. En esa etapa principalmente ocurriría una revolución agrícola, donde los campesinos se sentían a la moda por sembrar en surcos y utilizar este aparato llamado arado de hierro, que por cierto aumentaron un montón. Esto provocó que surja la revolución demográfica. ¿No sabes qué es esto? Quiere decir que la tasa de mortalidad disminuyó. ¿Tampoco entiendes? O sea, que hubo un notorio aumento de población, lo que tampoco significaba que la gente viviera 1000 años, claro. Otra revolución importante que se dio fue la del transporte, tanto en vías terrestres con la aparición del ferrocarril y las vías marítimas con la aparición del barco de vapor. En Gran Bretaña también se dio un sistema financiero más sólido que pan duro gracias a la producción. Esto dio como resultado harto dinero capital. Pero una pregunta. ¿Has escuchado hablar sobre la era de los inventos? Este fue el apodo de la primera revolución porque se crearon un canchón de cosas. Uno de los inventos que dejó boquiabierta a la gente fue la máquina de vapor, creada en 1774 por el señor de cabello rebelde, James Watt.
Además, la industria textil se convertiría en la principal actividad de la época porque sobre ella giraron inventos como la máquina heladora, con la que se hizo ropa más bonita y la gente se vio más sexy. Por otro lado, el carbón y los metales, como el hierro y el acero, también jugarían un papel muy importante. No creas que el primero fue usado por la gente para hacer parrilla, sino para la industria siderúrgica o de metales. Gracias a esto, en 1814, George Stephenson inventó la locomotora a vapor, algo que de seguro fue celebrado por los caballos, porque ya no los usaron para trasladar minerales a las minas, y también aparecieron los vagones que empezaron a trasladar personas, desatando así la fiebre ferroviaria. La revolución industrial se extendería por toda Europa de distintas maneras. Los primeros en imitar a Gran Bretaña serían Bélgica y Francia. Luego seguiría Alemania y Holanda. Pero como lo bueno siempre se imita, la revolución industrial llegaría hasta Estados Unidos y Japón. Este tema ha sido inspiración para muchas películas, como por ejemplo Tiempos Modernos, una película del cine mudo en blanco y negro, escrita, dirigida y actuada por Charles Chaplin, donde no solo aprenderás sobre el desarrollo de la sociedad en la industrialización, sino que también te vas a reír un montón. Ya vimos cómo fue la primera revolución industrial que se dio entre 1760 y 1870. Pero ahora presta mucha atención porque vamos a hablar acerca de la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial ocurrió entre 1870 y 1920. Aquí el petróleo y la electricidad fueron las fuentes principales de energía. En el caso de la electricidad, Thomas Alva Edison hizo que la gente apague las velitas que duraban unas cuantas horas. ¡Ay! ¡Prendan la luz, por favor! Gracias, Edison. Y las cambiaron por las bombillas eléctricas que fueron inventadas en 1879. La electricidad permitió que se modernicen los medios de transporte como metros o tranvías, y medios de comunicación como el telégrafo y la radio de Marconi. Por otro lado, el acero sustituyó al hierro, transformando así la fabricación de armamentos, la industria naval y sobre todo la construcción. Alucina que en esta segunda revolución construyen la Torre Eiffel y los primeros rascacielos de Chicago. No, Helga, no son rascacielos de que los rascas, sino que se construyeron edificios muy grandes en Estados Unidos. Los polos de distintos colores que usamos. Bueno, ellos no tanto. Y la gente que se pinta el cabello le debe su look a los tintes sintéticos que se crearon debido a la aparición de la industria química. Ay, Helga, qué mal gusto tienes. Frederick Taylor y Henry Ford, el hombre de los tremendos carrazos, revolucionan la forma de trabajo con el Taylorismo y Fordismo, pensamientos suyos que iban asociados. Veamos por qué. Taylor decía lo siguiente: cada trabajador debe hacer una tarea específica en un tiempo específico. A eso hay que sumarle la producción en cadena. Sí, por ejemplo, el abuelo de Helga trabajó en la industria de autos del señor Ford. Ahí, él siempre cumplía la misma función: fabricar las puertas del carro. Otros de sus compañeros se encargaban de producir otras partes, como los asientos, y otros de cómo diseñarlo. Así, cada uno hacía su parte y se producía más rápido, en menos tiempo y en cadena. Por último, se desarrollaría la publicidad. Claro, no era así como la publicidad que ves hoy en día, sino muy distinta. Obvio, solo era para medios masivos como periódicos o televisión, y no como ahora que la vemos hasta en la sopa, o cada vez que queremos ver un video en YouTube. El desarrollo de la actividad industrial hizo que el mundo se vuelva más interdependiente, porque unos países podían ofrecer una cosa que necesitaban otros países y los otros otras cosas. Precisamente, esto hizo que se incrementara la competencia entre las grandes potencias industriales por encontrar nuevos mercados. Gran Bretaña, por ejemplo, siguió siendo la principal potencia comercial, pero como industria ya no creció tanto, ya que surgieron dos nuevas potencias industriales gracias a la adaptación de innovaciones técnicas y productivas: Estados Unidos y Alemania. En Europa ya no había trabajo para todos y por eso la gente empezó a migrar hacia Canadá, Australia, Brasil, Argentina y Estados Unidos, siendo este último el país donde se desarrollaron enormemente las industrias textiles y siderúrgicas, más o menos por 1830. Por otro lado, en Alemania, el empuje industrial se dio en 1871 y fue bien bravo porque se estableció un vínculo entre la investigación científica y las industrias químicas y eléctricas. Pero adelantemos el tiempo. ¡Hala! ¿A qué mundo nos ha traído, señor editor? Nos adelantó mucho. Regréseme a la actualidad, por favor. Ahora sí.
Actualmente pasamos por la tercera fase de la revolución industrial, o sea, la revolución científica y tecnológica que comenzó en 1940. Es aquí donde se vienen creando una infinidad de cosas como robots, submarinos, drones que te pueden vigilar mejor que el FBI, computadoras, smartphones, tu PlayStation y mil cosas más que han revolucionado la vida de todos. Pero sin duda, el invento más grande de la tercera revolución hasta el momento es el Internet. Este medio no solo es importante por el Facebook, Twitter o YouTube, sino que ha permitido mantener intercomunicado al mundo entero y brindarnos información a la velocidad de la luz. Tanto que ahora gran parte de la tecnología y medios giran en torno a ella. La mayoría de cambios que se han dado en esta tercera revolución son gracias a la llegada del Internet. El cambio que ha provocado es tan fuerte que los grandes medios de comunicación en la actualidad tratan de adaptarse a ella. Además, ahora los productos y servicios son más personalizados y especializados que masificados o uniformes. Pero también en esta gran tercera revolución traería otros inventos importantes como la nanotecnología. Ya hablamos de la revolución industrial, así que veamos cuánto has aprendido. Ahora es tu turno. ¿Entre qué años se da la primera revolución industrial? ¿1760 y 1870? ¿1770 y 1820? ¿O 1670 y 1800? Así es, entre estos años se da la primera revolución industrial en Gran Bretaña. ¿En qué países, aparte de los del continente europeo, se expande la industrialización? ¿Corea y Estados Unidos? ¿China y Paraguay? ¿O Estados Unidos y Japón? Correcto. Actualmente, estas zonas son las que tienen un mayor desarrollo tecnológico en el mundo. Hoy aprendimos que revolución industrial es el proceso de transformación económico, social y tecnológico que surge a mediados del siglo XVIII. Esta revolución se separa en tres fases. La primera revolución se dio en Gran Bretaña entre 1760 y 1870. Aquí ocurre una gran revolución agrícola, demográfica, de transporte y financiera. La industria textil fue la principal actividad de la época. Se realizan inventos como la máquina de vapor, la locomotora a vapor y vagones gracias al carbón y los metales. Segunda revolución. Aquí el petróleo y la electricidad fueron las fuentes principales de energía y se dio entre los años 1870 y 1920. Se desarrolla la electricidad, aparece la industria química, surge el taylorismo y el fordismo, y también se desarrolla la publicidad. Ahora veamos qué ocurre en la tercera revolución. Actualmente pasamos por una revolución científica y tecnológica que comenzó en 1940. Es aquí donde se vienen creando una infinidad de cosas como robots, submarinos, drones, computadoras, smartphones. Pero sin duda, el invento más grande de la tercera revolución hasta el momento es el Internet. Sin la ciencia, la tecnología no hubiese podido progresar. Pero no hay que ser un gran genio para inventar cosas. De hecho, hay varias cosas que se inventaron de casualidad. Así que si tú quieres, puedes ser un gran inventor si te lo propones. Solo tienes que ser muy curioso, investigador y muy ingenioso. ¿Sabías que el proceso de urbanización se dio en la revolución industrial? Es en esta revolución que se transformaron ciudades sumamente importantes en el mundo, como Londres, Berlín o París, convirtiéndose en grandes metrópolis industriales y residenciales. Ahora ya lo sabes. Actualmente seguimos viviendo un proceso de desarrollo tecnológico que la verdad no sabemos cuándo va a acabar. Recuerda que si quieres saber más sobre el tema, puedes leer el libro del futurista Alvin Toffler, La Tercera Ola. A mí me ayudó muchísimo para comprender este tema. Y así llegamos al final del programa. No te olvides de darle like a nuestra página de Facebook como Tiempo para Aprender. Nos vemos en el siguiente capítulo aquí en Tiempo para Aprender, tercera de secundaria por USMP TV. ¡Aprende con todo! En el próximo programa aprenderemos sobre el sistema capitalista, socialista y el movimiento obrero. No te lo pierdas.